Si estamos todos prontos, bienvenidos a Martes Ilustrados. Podemos hacer un programa divertido. Es divertido. Podemos hacer un programa emotivo. Podemos hacer un programa polémico. Pero también podemos hacer un programa ilustrado. ¿Lo qué? Malos Pensamientos tiene mucho gusto en presentar Martes Ilustrados con Eduardo Lust. ¡Qué bueno! ¡Qué suerte! Ese tipo es un capo, ¿eh? Lust nos ilustra y nos desasna. Explícame cómo es el tema porque no estoy entendiendo nada. Nos explica y nos introduce en el mundo de la Constitución y la política. Garcas, son todos garcas. Lo que pasa en Uruguay ¿Qué pasa? pasa en Malos Pensamientos. Martes Ilustrados con Eduardo Lust. Bienvenidos a Martes Ilustrados. Cuando nuestro benemérito e ilustre doctor Eduardo Lust lo disponga. Bueno, vamos a hacer el conteo hacia atrás. 3, 2, 1. Y ahí está. Por arte de magia. Por arte de magia, bienvenido Lust. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo está, mi estimado amigo? Muy bien. Bueno, tenemos muchas cosas para hablar. La remera va a hacer historia. El portarretratos va a hacer historia. Y tenemos muchas cosas para hablar que a la gente le va a gustar porque nosotros tenemos una manera diferente de ver las cosas. Sí, o sea, nosotros interpretamos hechos. Hechos y no palabras. Hechos políticos, hechos, no sé, hechos de la vida. De la vida. Lust, Y tenemos un perfil. Sí, antes de arrancar, quiero decirle que ha venido... ya tiene un club de fans. Bueno, qué honor. Ya tiene casi un club de fans. Atención. No lo podría confirmar, pero vino una chica, Atención. vino una señora que me dejó esta carta hermosa, larga, que no voy a leer, pero dice: sé que está por comenzar una nueva jornada de radio, así que prometo ser breve. Soy una oyente habitual de sus programas y disfruto enormemente escucharlo, dice, hablando de usted. No es para mí. Llegan al programa y las cartas son para usted. Muy bien, muchas gracias. Y dice, hay varias cosas que admiro de usted. La primera es su memoria, que me resulta sencillamente asombrosa. La facilidad con la que recuerda hechos, autores, textos y episodios históricos. La segunda, y quizás la más importante para mí, y me detengo en esto, es haber conseguido algo que jamás imaginé. Usted hizo que me gustara la filosofía. Bueno, notable. Ya, misión cumplida. Le guardo esta carta para usted, Sí, claro. que no tiene el teléfono, pero sí tiene el email Muy bien. Se ha formado una pareja. de Liliana. Agradézcale, por Bueno, favor. Liliana, muchas gracias. Muy bien. La Y voy a leer además, y la voy a guardar. y la carta no vino sola. Atención. La voy a guardar. Vino con un portarretrato que le regalan. Pero ¿Se qué da bueno. cuenta lo que generamos? Excelente. El portarretrato dice, Cuidado con opinar sin fueros. Sin fueros. Cardenal Richelieu. lo dijo el Impresionante. cardenal El Richelieu. Cardenal Richelieu de la presidencia. Increíble. Bueno, Sí. la verdad que va a tener un lugar de Bien. privilegio. Es más, Cuidado con opinar sin fueros. se debe haber sentido tan mal la chica que me trajo uno igual para mí. Me parece bien. Así que lo vamos Los a dos, poner aquí. Los dos ligamos. Hoy tenemos Un portarretratos. hermoso regalo. Sí. Hoy tenemos portarretratos. Una frase que va a quedar, ¿eh? Repítala, por favor. Cuidado con opinar sin fueros. Cuidado con opinar si fueros. Sí. Es una frase de un déspota, ¿eh? Sí, es una amenaza encubierta citando al senador Andrés Ojeda. Ujú. Que el secretario de Presidencia dijo: el senador opina porque tiene fueros. Cuidado con opinar sin fueros. Y eso, para los que tenemos formación y que el fuero es una clave, ¿eh? Sí. Más con lo que pasó ahora con los despachos, es casi una amenaza. Antes de ir a la remera, quiero públicamente, ya lo hicimos ayer y hoy, ya lo hicimos públicamente, pero lo repito, lo reitero delante de usted, en su presencia. Quiero decirle a todo el país que el único que públicamente dijo que Uruguay
no pasaba de fase. Atención. Es el señor Eduardo Luz. Lamentablemente acerté. Lamentablemente acertó. Vamos a escuchar, y atención, porque no lo dijo después de Cabo Verde. No, lo dijo después de Arabia, el primer partido. Sí. Escuchen a Eduardo Lust hablando en vivo en Martes Ilustrados, el martes luego de ver a Uruguay frente a Arabia, que empatamos 1-1. 1-1. Ahí va. ¿Cómo lo vio a Uruguay? Usted antes de la pausa tiró una frase lapidaria. Sí, es el estilo de Uruguay jugar el pelotazo. Sí. No. ¿Y después qué dijo? Que no pasamos la serie. Que no pasamos la serie. Que no pasamos la serie. ¿No pasamos la serie? Con la chance de que el mejor tercero pasa y que hoy están todos con un punto. Sí. ¿Se da cuenta, Luz? Sí. Eduardo Luz dijo, no pasamos la serie. Y cuando todos apostábamos a ganarle a Cabo Verde, a empatar con España, usted ya había visualizado algo que ningún otro uruguayo lo había visto. No pasábamos de fase. No Atención. pasamos y ganándole a Cabo Verde ya pasábamos. 4 puntos. Quedamos en el mejor tercero íbamos a hacer. Pero yo más o menos apliqué la lógica. A ver. Primero vi el partido. Uruguay-Arabia y vi cómo jugó Uruguay. Que como que perdió un poco el perfil que tenía la selección uruguaya, que hoy la tiene Paraguay. A ver, podemos hablar de la garra guaraní. Bien. Y después me acordé de uno de los mejores jugadores. O sea, cuando estaba mirando el partido con Arabia, o sea, ya había visto muchos partidos antes, porque Uruguay pasaron muchos partidos antes que el de Uruguay, desde que se inauguró el Mundial. Sí. Y vi que todos jugaban mejor que Uruguay, o más lindo por lo menos, jugaban con todos los cuadros. Y hay una frase que también quedó en la historia, de hace muchos años atrás, de la década del 90 creo que fue, de uno de los mejores jugadores de fútbol que yo vi, que curiosamente era sanducero, pero no es por eso que lo cito, Luis Alberto Cubillas. Cuilla. Luis Alberto Cubillas, cuando fue técnico de la selección uruguaya, dijo que necesitaba jugadores con hambre. Y fue criticado por eso, porque había muchos jugadores uruguayos en Europa que técnicamente no eran los que no tenían hambre. Los repatriados. Los famosos repatriados. Entonces, él hizo ahí un experimento deportivo en el cual mezcló jugadores de acá y de Europa, que le fue más o menos. Pero yo veo que todas las selecciones, a no ser los europeos que juegan en Europa, porque son europeos, tienen jugadores locales. Y Uruguay es una selección, tal vez la Argentina igual, que tienen todos jugadores del extranjero. Pero por la idiosincrasia uruguaya, que básicamente es un cuadro que juega en la lucha, los argentinos juegan vistosos. Uruguay es un país que siempre gana con pelotas sucias, rebotes, córner, tiros libres, nunca una jugada de 4 pases. Entonces para mí Uruguay tendría que tener una selección, yo que no sé nada de fútbol, tendría que tener una selección con jugadores que juegan en Europa, que tienen fundamentos sobrados porque por algo juegan ahí, con jugadores locales, que también son tan buenos como los europeos, pero no tienen el pase a Europa, y tienen esa iniciativa de despegarse desde el punto de vista profesional y económico. Entonces con esa mezcla Uruguay funcionaría mejor, me parece a mí. ¿Y el técnico debería ser extranjero o uruguayo? No, el técnico tiene que ser uruguayo porque la idiosincrasia del fútbol uruguayo la conoce el uruguayo. Yo estoy totalmente en desacuerdo con usted en las antípodas. Si usted quiere preguntarme por qué, sí, puede hacerlo. ¿Por qué quiere un técnico extranjero? Yo quiero un técnico extranjero, primero porque el extranjero domina otros fundamentos que aquí no dominamos, no trabajamos. Tiene otra cabeza. Se ha quedado el uruguayo con el fútbol típicamente uruguayo, y el que viene del exterior, el técnico argentino o como el que está dirigiendo a Colombia, Ecuador, Paraguay, Estados Unidos, tiene otra visión de juego más moderna, donde hasta incluso
utilizan la inteligencia artificial. Ujú. ¿A vos te parece que acá en Uruguay hay algún técnico que ya haya metido la inteligencia artificial en el fútbol? No lo sabemos, quizás sí. Pero hay algo mucho más importante para mí. Ujú. El deportista o el técnico uruguayo está contaminado de la uruguayés. Ujú. E incluyo en la uruguayés la identificación política. Sí. Bueno, puede ser. Entonces, el técnico uruguayo ya viene con una contaminación política, sea cual sea Sí. la ideología, pero ya sabemos que viene con una contaminación que divide y no que une. Y bueno, es una visión válida. Válida, gracias. Hay técnicos uruguayos que trabajan en el extranjero Ujú. y que han dirigido selecciones extranjeras, Bueno, eso puede ser, ¿eh? ¿no? Por ejemplo, no sé, estoy pensando en Fossati, Marcarián. No, está bien, gracias. No, pero Sí. tampoco les ha ido demasiado bien. No, está bien, tienen su trayectoria. Tienen su trayectoria. Ujú. Pero bueno, no sé, a mí me parece que uno de los países que es la cuna del fútbol, no sé si tiene que tener un técnico extranjero, tal vez no cambie demasiado, o sea, no sea la clave del resultado. Ujú. Pero hay técnicos uruguayos que son muy buenos, pero ese perfil de que tiene una identificación política y que a veces la transmiten a su trabajo es cierto. Eduardo Lust, Mm. podemos comenzar con esta frase maravillosa que no es de la semana, pero que pinta la semana y el estado de ánimo de nuestro país. Sí, claro. La remera de esta semana Atención. tiene una frase que va a quedar en la historia de nuestro país, Sabés que nos va a ir mejor de lo que pensamos. ¿no? No, el micrófono me tapó el no entre signos No. de interrogación. No, No, esta frase Yamandu Orsi. la dijo el presidente de la República, Mm. se la dijo a un periodista uruguayo, a Federico Buizán, y la dijo de la siguiente manera. Sabe que nos va a ir mejor de lo que pensamos, ¿no? Sabe que nos va a ir mejor de lo que pensamos, ¿no? Sabe que nos va a ir mejor de lo que pensamos, ¿no? Sorprendido estaba. ¿Esto qué es? Y es una expresión de deseo Sí, y haberse dado cuenta de que capaz para algo que no estaba del todo capacitado, le podía ir mejor, le podía ir bien. ujú. O sea, que una persona que se sorprende de un sitio en el que se encuentra y que luego que llega dice, bueno, de repente nos va bien. Ahora, Pero porque de acuerdo a lo que venía proyectando no nos iba a ir bien. el presidente de la República dice, ¿sabés que nos va a ir mejor de lo que pensamos, no? No, Y nos volvimos en la primera fase. sí, ¿Esto de qué habla? De que ni siquiera en una expresión de deseo sí. le emboca. Ni siquiera, o sea, es una Claro, improvisación. porque él se refería a la selección uruguaya, Claro. porque el periodista es deportista, es deportivo. Ujú. Y bueno, se ve que en la nota se habrá dado cuenta que le iba a ir bien a Uruguay cuando él pensaba que tal vez no le iba a ir demasiado bien. Y es más o menos como el gobierno. ¿Cómo? Tiene cierta similitud. ¿Usted está emparentando o buscando semejanzas entre la selección uruguaya y el gobierno nacional? Sí. Hay, Y hay porque por lo que por dicen- ejemplo, y lo que dice la gente. O sea, cuando yo lo que he escuchado de la selección uruguaya es que Uruguay fracasó deportivamente. sí, Algunos dicen que fue el mayor fracaso de la historia en virtud de la cantidad de selecciones que participaban. Sí. No mismo quedar afuera con 16, con 24, con 32, con 48. 48, y quedamos en el puesto 37. Por eso. O sea que con muchísimas más chances quedamos afuera. Ujú. O sea que tal vez haya sido la peor gestión de una selección. ¿Y usted cree que en cuanto al gobierno nacional encuentra una similitud en el desarrollo? Bueno, yo no lo creo eso. ¿Está seguro? No, lo cree el 85% del cuerpo electoral. Ah, Entonces yo acompaño. usted dice, Yo creo en eso. a ver, ha sido un fracaso la selección Sí, uruguaya. eso totalmente. Porque no pasar de grupo, Sí. ¿Y usted cree que el gobierno nacional... acompaño al 85% que dice que es un fracaso.
Porque hay un 65% que lo dice expresamente, Sí, que es lo que muestran las encuestas. es cierto que está... Todas las encuestas dicen que el 65% desaprueba y un 20% ni aprueba ni desaprueba, o sea que no aprueba. Ujú. Tampoco desaprueba, pero no aprueba. Entonces, si el 85% o el 70% o el 65% no aprueba la gestión ni de la presidencia ni del presidente, que son dos cosas distintas, Ajá. claramente el gobierno viene fracasando rotundamente, Como la selección. como la selección. Bueno, Bielsa en un momento, en estos últimos días, dijo, me dejaron solo. Dice que le dijo a los jugadores. Ujú. ¿El presidente de la República también siente una sensación similar? Sí, hay como una sensación de que el presidente en muchos temas está solo. Ujú. Pero que este gobierno ha fracasado, lo dicen ellos. En lo que tiene que ver con la dirección técnica de Bielsa y La presidencia. la presidencia. Hay similitudes. ¿Hay similitudes? Sí, claramente. ¿En cuanto a qué? ¿Liderazgo, por ejemplo? Bueno, primero en cuanto a los resultados. Ajá. O sea, si la población lo rechaza al presidente y a la gestión de la presidencia y a la gestión del gobierno en general, Ujú. ese rechazo notorio se refleja en las encuestas. Y después la opinión pública que se manifiesta en cómo le ha ido a la selección uruguaya, Ujú. todos coinciden que es un fracaso. Entonces hay un paralelismo absoluto entre la gestión del presidente y la gestión del técnico Bielsa. ¿Y puntualmente entre Bielsa y Orsi encuentra semejanzas? Y los dos vienen fracasando en lo que iniciaron. Pero desde el punto de vista del liderazgo. Bueno, claramente no tienen liderazgo. Ujú. Porque hay algo que no pasó nunca en la historia del fútbol mundial, A ver. que demuestra la falta de liderazgo. Y lo insólito de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y lo increíble del periodismo deportivo. Ujú. Hace unos meses atrás, yo recuerdo que estuvieron la intención de contratar personas para que hablaran con el director técnico y lo que Bielsa le dijera, se los dijera a los jugadores. Sí. Estaban buscando un intermediario. Sí, es cierto. Le ofrecieron a Godín. A Godín Sí. y le ofrecieron a Forlán, creo. También. O sea, le ofrecieron un trabajo con un sueldo altísimo para decir, vos lo que tenés que hacer es hablar con Bielsa, que Bielsa te diga a vos y vos le decís Sí. a los jugadores. Pasar los mensajes. Sí. Sí. Ya eso hubiera meritado el cambio de técnico. Ajá. Porque un técnico que no habla con los jugadores, que no se puede comunicar, o que los jugadores no hablan con él, no sé cómo es la interna, no me interesa. Yo hablo por la prensa. Ujú. Entonces, claramente, un director técnico incomunicado con su equipo, o porque el técnico no se comunica, o porque el equipo no se comunica. Ujú. Ese es Bielsa. Y tenemos un presidente incomunicado con su equipo. ¿Con los ministros? El equipo del presidente son los secretarios, que son los 14 ministros, Ujú. más los 2 copresidentes y el director de la OPP, 17 personas. Ujú. Él no se comunica con sus secretarios porque los secretarios, que son los ministros, hacen lo que les parece, Ujú. y los secretarios no se comunican con el presidente porque de las medidas que toman los ministros, el presidente se entera cuando ya muchas de ellas están tomadas. Ujú. Hay una incomunicación. ¿Podría ser un paralelismo también entre Muslera, Valverde, Darwin Núñez? O sea, el capitán, el responsable de atajar las pelotas y el goleador que no funcionó, ¿también lo podría llevar a un paralelismo con el gobierno? A ministros. Por ejemplo. Y bueno, la prueba está que... un ejemplo que tal vez luego lo desarrollemos, Sí. pero es algo gravísimo, que es el tema del patrullaje militar, que tal vez lo hablemos hoy, porque nosotros no Sí, hablamos claro. de lo que íbamos a hablar. Sí, sí. Pero el patrullaje militar, que es una noticia de hace 4 días, en 4 días cambió todo. Ujú. Primero eran los vehículos de las Naciones Unidas. Ujú. Después se enteraron que el Estados Unidos era solo para las misiones de paz. Entonces cambiaron por vehículos propios, o sea, tanques militares o vehículos militares que andan repartidos por todo el interior de la República. Iban a salir los militares a conducirlos, porque son los únicos que lo saben conducir. Y el ministro Castillo, que es el líder del Partido Comunista,
públicamente dijo, nosotros no estamos de acuerdo. No me parece bien. O sea, se expresó contrario a que los militares patrullaran. Alguna senadora también se expresó contrario a que los militares patrullaran. Después, cuando le hicieron la segunda pregunta, dijeron, no, ya lo dije. Ya dijimos que no estamos de acuerdo. De aquí en adelante, la conversación va a ser en el Consejo de Ministros. No vamos a hablar por la prensa. Pero lo largaron en la prensa desprofeso, para que toda la población se enterara que el Partido Comunista Uruguayo no estaba de acuerdo. Cuando fueron al Consejo de Ministros, resolvieron hacer lo que quería el Partido Comunista. O sea, no le voy a poner apellido de ningún jugador por respeto al jugador. Es decir, no voy a hacer un paralelismo del ministro Castillo con ningún jugador de fútbol con nombre y apellido. Para no ofender a los jugadores. Por respeto al jugador, ¿no? Ay, mierda. Porque hay que ser, no sé, hay que ser prudente. Sí. Mañana capaz lo encuentro al jugador y me dice, Sí. fue lo peor que me... Sí, Me claro. asociaste con Juan Castillo. Prefiero errar un penal en la final Sí. y no lo que hiciste. Sí. Entonces no le pongo nombre y apellido, pero hay cierta similitud en el Sí. accionar. Ajá. Y como dice la prensa, que yo digo lo que dice la prensa, yo no puedo decir ni que Sí. sí ni que no, que hubo una movida a nivel de algunos jugadores que tomaron ciertas atribuciones, desconociendo la autoridad del director técnico, que aunque sea malo o bueno la tiene por su posición. Sí. Eso ha pasado con los ministros. Entonces, la noticia del año, la noticia de la década, de que el Frente Amplio recurría a las fuerzas conjuntas, policías y militares. Que lo dijimos acá por primera vez y lo dijo usted, Luz. Sí, lo dijimos acá. Que no se recurría desde el año 72 a las fuerzas conjuntas. Sí. Y que lo anunciaron un día antes del aniversario del golpe de Estado del 27 de junio. Lo anunciaron en junio, o sea, como rememorando el golpe. Sí, ¿no? claro. Los nostálgicos del Pacha Sánchez. Hay gente nostálgica, dijo él. Bueno, esos son muy nostálgicos de los militares, porque no solamente crearon o pretendieron crear las fuerzas conjuntas, sino que la crearon en unos días coincidiendo con la creación del año 72 y 73. O sea que buscaron la misma fecha. Eso sí que son nostálgicos. Y luego basta que un ministro perteneciente al Partido Comunista, al cual pertenece, me parece, el copresidente Jorge Díaz, el cardenal Richelieu del cartelito, opinó por lo menos Castillo, que el partido no estaba de acuerdo, y el presidente dijo en 33, es una decisión tomada. Claro, el presidente dijo, es una decisión tomada. Sí, acá no importa que no se esté de acuerdo. Y al final no pasó nada. Y al final lo que van a hacer, según la noticia de ayer, es que el ejército le va a prestar 4 o 5 vehículos militares de unos 30 años de antigüedad, y policías del Ministerio del Interior lo van a manejar. Y el ejército se va a encargar del mantenimiento, de cambiar el aceite y hacerle la mecánica. ¿Cuál sería...? Entonces ahí eso es un golpe para el director técnico. Ah, pensé que era un golpe de No, Estado. es un golpe de Sí. liderazgo para el director técnico Bielsa, que Sí. le hicieron los jugadores. Ah, ¿cuál sería el golero Muslera dentro del grupo de ministros? Y bueno, me pasa lo mismo. Aquel que se mete los goles tontos. Bueno, Diga nombres. bueno, tengo un nombre, Sí, pero también por respeto a sí, no Muslera. importa. Estamos jugando, Claro, estamos jugando. Pero esto con respeto por Sí, Muslera. ahí está. Lustenberg. Muslera vendría a ser Lustenberg en el La gobierno. O doctora Lustenberg sí. vendría... Claro, porque se mete goles en contra tomando la decisión Y del de- anestesista. Las decisiones inexplicables. Porque Cristina Lustenberg, la doctora Cristina Lustenberg, lo Sí. digo con respeto, porque Sí. la traté mucho en el Parlamento. Bien. Éramos vecinos de despacho. Ujú. Y vamos, no hablar en el pasado, es una buena legisladora, Sí. porque fue una excelente legisladora. Yo porque trabajé con ella, lo puedo decir. Muy consustanciada con su labor. O sea, se enfrentaba a la bancada del Frente Amplio en aras de ideas propias. Bien, pero vayamos a esto. Y bueno, pero Cristina Lustenberg ahora es la muslera del gobierno. sí, porque se metió sin que nadie sin explicación lógica con la Sí. anestesista. Ajá. Y con los allanamientos en el en el Palacio Legislativo. Ujú, El allanamiento a los despachos de los legisladores. ujú. Que es una cosa media rara también, porque
Yo ayer estuve con un legislador que no lo voy a nombrar, Sí, porque no corresponde, bien. que me dice que la presidente de la Asamblea General, Carolina Cose, lo llamó por teléfono. ¿A quién? ¿A este legislador? Sí, para Sí. decirle que ella no había tenido nada que ver. Pero sin embargo la prensa dice que ella pidió que se hiciera. Para mí que fue una confusión, ¿sabe? Sí. Porque creo que algunos legisladores, capaz que este legislador también estaba en esa reunión, en voz baja dijeron, che, a esta nos tenemos que fumar Capaz que sí. todos los días de nuestro trabajo. Está bueno ese razonamiento. Claro, capaz que ella escuchó y dijo, están fumando. Sí, puede ser. Puede No ser. lo había pensado. Pero lo Y se cierto la es tienen que, que fumar. la ministra que se hace goles en contra Sí. ¡Es Es la- mulera! es la doctora, es la Claro. mulera del Claro. gabinete. Ahí está. La mulera del gabinete. Y el capitán Valverde que no tocó la pelota, que fue un fiasco, no un fracaso, un fiasco. ¿Quién es el capitán Valverde en el ministerio o en los ministros? Dentro de los ministros. Y bueno, ahí hay que buscar bien lo que no hizo Valverde, ¿no? Que no le fue bien en la selección. Sí, claro. Uno puso Ahí toda su responsabilidad en él sí. y fue un fiasco. ¿Quién es? Y bueno, eso podría tener dos lecturas. A ver. Podría tener una lectura de un ministro que pasa absolutamente desapercibido. Ujú. Es cierto. ¿No? Un ministro pasa desapercibido. Es decir, nadie se acuerda quién es el ministro. Ujú. Entonces podríamos decir que por el pasar desapercibido y tal vez por el objeto de la cartera que tiene a su cargo, Sí. podría ser el ministro de Turismo, Ah, bien. ¿no? Bien. Que yo no lo conozco, pero que no se habla del ministro de Turismo. No se habla del ministro de Turismo. Y si se esperaba mucho de una figura, y no rindió, es el ministro de Economía. Gabriel Odone. Gabriel Odone. O sea que Odone es el Valverde del gobierno. En el sentido que se esperaba mucho O sea, de él. le pusimos la cinta de capitán Ujú. y no logró el liderazgo No, para armar el equipo. no logró porque los números lo dicen Ujú. y porque algún sector del Frente Amplio le torció el brazo. Ujú. Lo hizo desdecirse de lo que dijo. Lo hizo ir hacia atrás de lo que había resuelto. Ujú. Él tiene una forma muy particular de comunicarse, ¿no? Como Valverde. Sí, pero vio esa canción, hay una canción de un conjunto de rock argentino que dice A ver. ¿qué ves cuando lo ves, cuando Sí. la mentira es la verdad? Muy bien, Divididos. Divididos. ¿Qué ves? Ese Muy bien. mismo. No me acuerdo si era las pelotas, divididos. Dividido, ¿no? Muy Está. bien. Mira el rockero, Luz. Divididos. Ok. ¿Qué ves cuando no ves, cuando la mentira es la verdad? Claro, ¿qué ves? Entonces, Odone tiene un estilo de que dice cosas que son ciertas Sí. desde el punto de vista literal, Sí. pero desde el punto de vista sociológico o antropológico o político no son ciertas. Ujú. Y eso es un poco lo que le está pasando frente al ministerio, como decir, en este periodo de gobierno habrá más impuestos, los impuestos ya están creados, ya fueron los que son. Y ahora anuncia que va a grabar con impuestos los autos eléctricos. Uy. Y él, cuando dice, pues usted dijo que no, bueno, pero eso viene del año pasado, o sea que tiene como cartas en la manga. Ujú. Entonces es cierto lo que dice, que no hay impuestos nuevos, pero no es cierto porque aparece algo que no estaba grabado y ahora está grabado. O sea que para eso que se grabó es un impuesto nuevo. ¿Y quién Y vende- Valverde Sí. a Valverde le pasó eso. Sí. Es una persona de la cual muchos esperaban mucho, Sí. capitán del Real Madrid, Claro. hizo 3 goles contra un equipo inglés. Sí. Y bueno, tiene añares en Europa. Y es un gran jugador. Y ahora todos dicen que en la selección le ha ido muy mal. Y bueno, ese lo Odone. ¿Y quién es el Darwin Núñez? El delantero que no hace goles. El que debió ser el goleador. Claro. Bueno, ahí también hay que pensarlo un poco, porque Darwin Núñez vino a la selección sin jugar en su país, Ujú. en su cuadro, ¿no? Él juega en Sí. Arabia Saudita. Sí, sí. Y el técnico de Arabia lo sacó de la titularidad. Lo corrió. Hacía meses que no jugaba al fútbol. Acá lo trajimos, no sé con qué ilusión de que podía hacer goles. A ver.
porque si no estaba jugando en el equipo Sí. de él, no estaba haciendo goles en su país, Sí. en el país donde estaba. ¿Y quién es ese en el gobierno? Entonces, en el ministerio, Mm, una persona llamada, Ay. ¿y sabe quién puede ser? mm, No, sí. Olesker. Olesker. Sí, Olesker podría ser, porque pasó de ACE a un ministerio. Sí. Esperando, bueno, que fuera Ujú. como que viniera a hacer un cambio importante, y ha quedado, no sé si alguien se acuerda que Olesker es ministro. No. Pero pensé que iba a nombrar a Lubetkin. Ah, bueno, el ministro de Relaciones Exteriores. Pero el ministro de Relaciones Exteriores Sí. se viene equivocando mucho. Y bueno, Darwin Núñez Y Darwin Núñez... también. Y a ver, Darwin Núñez recibe mucha cámara por su corte de pelo, Sí. pero no por su capacidad o sus aptitudes. Futbolística. Claro, puede ser también un Lubetkin que tiene mucha cámara. Sí. Bueno, me parece, viendo ahora que usted lo dijo, Sí. que estuvo mucho más afinado que yo. Ujú. Lubetkin, en el momento, pensar en 14 ministerios a veces no es sencillo. Aparte está gastando mucha guita en sus viajes a Italia, ¿eh? Bueno, eso lo dijo la senadora Bianchi, Bianchi, Ujú. como le gusta a ella que le digan. El burócrata que vive de los viáticos. ¿Usted sabe que el representante de Muslera, ¿sabe quién es? Va, eso no sé, no tengo ni idea. El representante de Muslera, le voy a decir cómo se llama. Rodrigo Lubetkin, Rodrigo Lubetkin. el hijo del canciller. Por eso, ese Sí. abrazo, ¿vio el abrazo Sí, maravilloso sí, claro. de Orsi con Muslera En la despedida. en la despedida? Le transmitió toda la energía. Sí, tiene Sí. razón. ¿Por qué se dio ese abrazo? No sabía que era el del Porque, representante. claro, Muslera es socio de Rodrigo Lubetkin, el hijo del canciller. Claro, hay una familiaridad. Claro, que además dijo, no sé si leyó, pero se lo transmito, fuerte defensa a Fernando Muslera. Su agente, Rodrigo Lubetkin, arremete contra los odiadores seriales, juzgadores mediocres en un entorno plagado de caretas. Mm, Tremendo. Se le fue la moto. Se le fue, sí. Y nosotros no lo jugamos a Muslera. No, bueno, sí. Te equivocás en un partido, Sí. todos tenemos una mala noche. Totalmente. Pero 3 noches Sí. y 3 mundiales atrás. Pero está tiene difícil. 5 mundiales. Igual lo bancamos. Yo lo banco a Muslera, me parece un buen pibe. Sí. Pero, Yo creo que tuvo un mal mundial, pero es un buen arquero. ujú, Porque tuvo 4 mundiales de titular. sí. Y capaz que algún gol le hicieron medio de blooper, pero las anteriores presentaciones de Muslera. Y después en este momento era el mejor era uno de los mejores arqueros de la Argentina. Ahora. Quiere que, para terminar, quiere que le Sí. presente el portarretratos de esta semana. No lo vi porque siempre está de espalda. Siempre me da la espalda. Está de espaldas. Y me da miedo mirarlo. Que pase al frente. Está Este es el portarretratos de la semana. la famosa expresión del técnico Marcelo Bielsa. ¿Usted se acuerda que dijo Marcelo Bielsa con esta expresión? Eso fue cuando le iban a hacer una nota. ¿no? Claro, Al final le del iban a partido. hacer una nota y se calentó tanto que dijo... ¡Dale de una vez! ¡Dale de una vez! Una ordinariez Absoluta. supina, ¿no? ¿Sabe dónde lo vi a eso? ¿Dónde? En televisión española. Claro, es que dio la vuelta al mundo. Estaba mirando televisión española Sí. a ver qué decían del partido. Sí. Porque los de acá ya sabemos lo que decían. Y quería saber qué opinaban los españoles. Y los españoles hablaban más de eso que del partido. Ujú. Y era tremendo, ¿no? Qué lástima, ¿eh? Lo que le dijeron, pero ¿Le gusta la foto? fíjese, no me gusta porque está bueno como fotografía. Sí. No me gusta lo que representa porque es, no sé, Es la imagen del fracaso. la imagen del fracaso es la imagen de una persona que no tiene de qué agarrarse y le sale... Entendemos el momento, pero un tipo con tanta trayectoria y tantos años Sí. no debería haber dicho lo que dijo, pero por primera vez miró a la cámara. Sí, es cierto. Y eso es importante. Sí. Técnico de la selección argentina y técnico de la selección chilena.
y técnico en España, Sí. y técnico en Francia. En Inglaterra. Sí, y en Ah. el Reino Unido, o sea que una experiencia tremenda. ¿Por quién va usted en este mundial ahora que quedó afuera Alemania? Quedó afuera Alemania. Hinchaba por Alemania por sus ancestros. Sí, era Eh, hincha, simpático, era hincha Y de ahora Alemania. quedó afuera Alemania, quedó afuera Países Bajos. ¿Por quién va? Y hay una frase en latín que dice indubio properario. A ver. Indubio properario. En la duda, Sí. siempre hay que estar a favor del más débil. En la duda. En cualquier circunstancia de la vida lo Sí. enseñaron los griegos, ¿no? Muy bien. Los del derecho romano, perdón, que habla en latín. Indubio properario. Entonces ahora voy de los equipos que quedan para cualquier equipo que nunca haya ganado. Congo. Congo, Noruega, Recordemos que Congo juega con la camiseta celeste camiseta y short. y tiene sangre charrúa. Sangre charrúa, exactamente. Creemos. Sí, creemos que sí. Cualquiera que nunca haya ganado. Máximo en este mundial que, al igual que el anterior, lo llevan como de la mano a Argentina. Uy, otra vez con eso, Lust. Bueno, pero el mundial anterior quedó, Quedó no sé, había demasiado evidente. le cobraban cada penal Sí. inexistente. Ujú. Ahora con el VAR, hay jugadores argentinos que cometieron faltas graves que no fueron ni amonestados. Hablando de penal, Mm, luego de la pausa, mm. tenemos cada historia del gobierno que son un penal Sí. sin golero. Muchas historias. ¡Pausa! Eduardo Lust en Malos Pensamientos en Martes Ilustrados. Pausa. 39 minutos, van de las 18. ¿Hoy qué día es? Martes. Martes. Y si es Martes Ilustrado. Con Eduardo Lust. Hay que hacer el conteo nuevamente. Bueno, no sé, usted la duerme, Lust. Bueno, pero los campeonatos del mundo, del campeonato mundial, empieza con un conteo. Tiene razón, eso tiene razón. Y la tribuna acompaña, y ellos Claro. arrancan de 10, yo arranco de 3. Bueno, vamos. 3, 2, 1, streaming. Ah, bueno. Rápido. Lust, vamos a hablar de cosas importantes. Hablamos mucho de la selección uruguaya y del gobierno nacional y sus similitudes. Recordemos la remera de la semana, la frase del presidente de la República que dijo lo siguiente. Sabe que nos va a ir mejor de lo que pensamos, ¿no? Sabe que nos va a ir mejor de lo que pensamos, ¿no? Le fue. Qué cagada, no le sale una. No le sale, le fue como a la presidencia. Yo creo que cuando asumió le habrá dicho Sí. a su entorno, nos va a ir mejor de lo que pensamos. Debe haber dicho lo mismo Sí. cuando el 1 de marzo. Y le está yendo muy mal. Hablando del 1 de marzo, arrancamos el mes de julio. Sí, cierto. O sea que estamos Mes 7, cumpliendo 14 meses de gobierno. 14 meses. Lo deberíamos festejar. Claro, sí. Pero siempre no. se festeja. A ver, para festejar, le pregunto, ¿deberíamos celebrar las obras de este gobierno Sí. en 14 meses? Sí. ¿Cuál es la más importante? Los logros, digamos. Porque Sí. las obras puede ser las obras, ¿no? O sea, algo. Las obras no, las obras. ¿Cuál es la obra? Nómbreme una obra de este gobierno. Y bueno, yo tendría que pensar, pero sin ser negativo, no le reconozco una obra a este gobierno. Porque ellos han dicho que no tienen obra. Ellos no tenemos programa de gobierno. Sí. Le pidieron y en el primer año de gobierno que yo participé, que fue el gobierno anterior, Ah, que el año de la epidemia, ujú. como la película, el año que vivimos en peligro, ¿se acuerda de esa película? Bueno, ese año que vivimos en peligro, en ese primer año se aprobó la rendición de cuentas, se aprobó el presupuesto La LUC. y se aprobó la LUC. Claro, la LUC. Y se enfrentó un referéndum contra la LUC. Ujú. Y Todo eso en un año. todo eso arrancó en el primer año. Bueno, la LUC, recordemos que una ley ómnibus que no se ha tocado. Nada. La mejor ley la ley más famosa de la historia uruguaya es la ley de caducidad, como famosa. Sí. Y la ley más importante, la LUC del gobierno de la calle Pou. Porque tocó todos los temas. Y de los cuales estaban en contra Sí. el Frente Amplio, ¿Sí? y hace 14 meses que no tocan nada de la LUC. No tocan nada
y que podría haber sido mejor si no hubiéramos nosotros los legisladores realizado algunos cambios, porque la LUC era mucho más ambiciosa de lo que terminó siendo. Y usted en estos 14 meses no encuentra una obra para destacar de este Y gobierno. bueno, hay que ir ministerio por ministerio. Porque, Ministerio, por ejemplo, Obras y Transportes. bueno, transporte y obras públicas. El Ministerio de la Calle fue la mayor inversión en obra pública de la historia. Y ahora acá no hay ninguna. Bueno, recordemos puentes, varios. Puentes, carreteras. De pueblos y rutas. Sí. Se terminó el tren, que yo estaba en contra, pero hubo que terminarlo. Sí. El famoso tren de UPM. Bueno, ¿y en este gobierno? Y no hay una obra, hay mantenimiento de lo que había. Yo no me he enterado que haya una obra. O sea, el presidente no iba a inaugurar nada. El presidente Bien. inaugura un sistema eléctrico, que es a lo que va, que ha salido en la prensa. La luz de una cancha de fútbol infantil. La luz de una cancha de fútbol infantil. Entregó pabellones. Pabellones, participa de... Un horno entregó. Una escuela Entregó un industrial. horno, que no me olvide de eso. Sí. Entonces, en ese no tenemos tiempo para enumerar todos los ministerios, pero el Ministerio de Economía, la economía no está marchando. Por más que el subsecretario Valcorba diga esto y esto, si usted crece el 0.8%, cuando América crece del 2 al 4, no está creciendo. La prueba está que en la rendición de cuentas tuvieron que inventar de dónde sacar 30 o 40 millones, creando impuestos, le sacaron 10 millones a colonización, crearon nuevos impuestos y otra cantidad de recortes para juntar 30 millones. Que ese es un tema que después deberíamos hablarlo. Bien, pero para redondear... Bueno, y después usted tiene que saltear los ministerios. Sí. El Ministerio de Relaciones Exteriores nos ha ido muy mal, porque nos hemos acercado a los que nos pueden contagiar de malas enfermedades y nos hemos alejado a los que nos traen a los que no nos contagian de nada. Y le tiro otra. Nos acercamos a gobiernos de izquierda que están desapareciendo. Ajá. Y le tiro otra Sí. que es horrible. Sí. Mientras el mundo, y sobre todo Latinoamérica, manda gente, refuerzos, medicación, ropa, comida Sí, de y todo. abastecimiento a Venezuela, ¿Uruguay qué mandó? El gobierno nada. Nada. La colonia venezolana algo. Sí, por supuesto, y le mandamos un abrazo a todos Sí, los venezolanos. claro. Pero el gobierno, Nada. nada. No. Fin de semana, Sí. pensate algo, craneá, nada. No hagan nada igual que China. Los venezolanos están sorprendidos porque China no mandó nada. El Ministerio del Interior, no nos olvidemos. Sí, ¿cuál es la gran obra del Ministerio Bueno, del Interior? ninguna. Porque primero que el ministro al día que asumió dijo, estamos derrotados contra los narcos. Sí, y el plan va a estar para el segundo semestre El de plan- 2026. Exactamente. Que estamos ahora. Que se va a empezar a ver en el 2027. Sí, o sea, no vemos nada. No vemos nada y el tema del que ya hablamos del patrullaje militar lo dejaron de lado. Lo que van a hacer es con 4 o 5 camionetas muy antiguas del ejército, o 8 o 10, van a poner a policías para que salgan a pasear por los barrios, a patrullar, por los barrios Sí. rojos. Y incluso ahora se dan cuenta que unas no sirven porque no tienen ventana, tienen que mirar al costado, otras miran solo de frente. Sí. Hay gente que dice que si tienen una ametralladora hay que sacarla porque intimida. Improvisación absoluta. Absoluta improvisación, porque además en 3 o 4 días cambiaron varias veces de opinión y de resolución. En salud pública. Bueno, está Lustenberg, ¿no? ¿Todavía está Lustenberg? Está Lustenberg y Pará, ¿y no le pidieron la renuncia? no le pidieron. Qué raro. El padre anestesista le pidió al presidente que reviera la continuidad. ¿Se acuerdan esa famosa? En ese encuentro, Ese encuentro muy emocionante, ¿no? totalmente, y donde uno siente esa empatía Sí. con el papá de la doctora De fallecida. la otra vez, y que se fue ese encuentro que fue breve e intenso, el padre se retiró sin saludar al presidente. No le dio la mano. Se dio vuelta. Me causa Sí, es mucha una- pena. Es un lenguaje y bronca. corporal tremendo. Total. Y bueno, y después podemos recorrer los otros ministerios. Y lamentablemente No hay obras. No hay obra. Ujú. No Pará, hay ¿y obra. qué esperan? Bueno, ahora lo que esperan es lo que dijo el secretario de la presidencia cuando dijo? salió la encuesta del 65%. Sí. Dice, no hay que hablar si los políticos nos peleamos entre nosotros, que eso no le interesa a nadie. Hay que hablar de lo que tenemos que hacer.
Y ahí numeró una lista de cosas Sí. que tenemos que hacer. Pero empezaron en el 25, en marzo. Por eso te digo. Entonces, cuando él dice hay que hablar de lo que tenemos que hacer, y salió con el discurso vivienda, salud, seguridad, educación, pim, pim, reconoció implícitamente que no se ha hecho nada. De todas maneras, yo creo que hay que reconocerle que al ministro que más ha hecho en todo este gobierno en estos 14 meses. ¿Quién fue? Lubetkin. Ha viajado, Ha Luis. viajado Sí. a Italia, a Roma, ¿cuántas veces? Decenas de No, veces. sí, sí. Han pedido informes ahora. Sí. ¿Por qué está viajando tanto? ¿Por qué se le da tanto dinero de gastos al ministro de Relaciones Exteriores y se lo permite viajar tantos días a un mismo destino? 164 días creo que fue. De viajes en total. De viajes en total. Casi 50 en con- Italia. Y con en Italia, En y con Italia. $80.000 de viáticos. Sí. Bueno, lo de Italia es raro porque, digamos que yo recuerde, obligación de ir a Italia Sí, hubo cuando falleció el Papa, obligación entre comillas, ¿no? Pero falleció un Papa. sí. Cuando nombraron el nuevo Papa, que a los 10 días ya teníamos a León XIV y se volvió a ir, cuando el presidente Orsi fue a Italia, que él también tenía que ir, y después hizo una cantidad de viajes sin ningún objeto. El rumor que hay entre los políticos es Sí. que él, hasta que fue nombrado ministro, Sí. Vivía en Italia. vivía en Italia porque trabajaba en la FAO, Ajá. Y quiere que- volver ahí. que es una oficina de las Naciones Unidas que Sí. queda acéfala ahora. Sí. ¿Quiere Entonces, volver? Se está haciendo lobby para que lo nombren. El canciller Mario Lubetkin viajó en misión oficial al menos 160 días, el 30% de los cuales fueron a Italia. 40 días, Inexplicable. ¿no? Sí, Ah, sí. Y Más. sí. Bueno, el tema de los viáticos ahora lo van a revisar, pero todo para adelante. Sí. Vamos a revisar los viáticos, vamos a revisar los catering, vamos a revisar los brindis. Castillo también viajó a Sí, claro. Ginebra, Suiza. Sí, estuvo muchos días y a otros Sí. lados. Todos viajaron. Ahora, se les da miles y miles de dólares de viáticos, miles y miles de dólares se gastan en pasajes, y a los jubilados, ¿cuánto se les aumenta? 200 un kilo de yerba. 220 pesos, ¿no es que le dan? Perdón, es izquierda esto, ¿no? Es Sí, progresismo. sí, claro. ¿Estamos hablando de un gobierno de izquierda? Un gobierno de izquierda, ¿Estamos hablando de un gobierno de izquierda? total. Bueno, Sí, Es y un- estamos hablando de un gobierno que debería pensar en la sociedad toda, sobre todo en los jubilados. sí, claro. Porque el gobierno que no se fija en la infancia y en los jubilados no tiene sensibilidad. no tiene La famosa sensibilidad. sensibilidad social de izquierda que se perdió. Sí. Que ellos mismos reconocen. ¿Se acuerdan que una vez tratamos acá? No se perdió. Se murió. Sí, se murió. Ya desapareció. Se murió. Pero- La superioridad moral. La superioridad moral, pero acá un dirigente del Frente, que no recuerdo quién es, anunció que habían perdido la sensibilidad social. Totalmente. Que nunca la tuvieron. Nunca la tuvieron, La pero disfrazaron. se habían adueñado del discurso. Exacto. Ahora perdieron el discurso. Y están perdiendo el discurso en toda América del Sur. Y está pasando ahora con la pobreza infantil. Ujú. Porque ahora anunciaron ayer 3 ministros, porque Arín tiene rango de ministro, el director del OPP, el ministro Civila y el ministro de Economía y el ministro Arín, que tiene rango de ministro, aunque no es ministro, pero administrativamente es ministro, participa del Consejo de Ministros, que venía la revolución más grande en ataque a la pobreza infantil. Porque iban a destinar $30 millones a la pobreza infantil. Ujú. Y uno dice, bueno, si destinan $1 está bueno, porque cualquier cosa que se destine, bienvenido. Pero $30 millones es una estancia María Dolores, que Frati compró para 6 colonos, Que Frati que estuvo en Miami viendo a la que selección estuvo en uruguaya. Miami en la Fan Fest. Ujú. Es una estancia para 6 colonos es lo que Sí. se destina a combatir la pobreza infantil. Y acá está la trampa, porque 30 millones bienvenidos. Ujú. Nadie va a estar en contra. No creo que nadie diga no, que no den. No, 30 millones, 50, 60, los que haya. Porque la pobreza infantil es alta. Si bien se discute si hay pobreza infantil, lo que hay es niños que viven en hogares pobres. Los pobres son los adultos. El niño, como no genera riqueza,
porque es niño, no es ni pobre ni rico. Lamentablemente vive en un hogar de gente pobre. Entonces él por derrame, una palabra capitalista que no le gusta mucho, de Adam Smith, el derrame, por derrame es pobre. Claro, pero no hay pobreza infantil. Y yo siempre, a mí me enseñaron en facultad el profesor José Claudio Williman, Sí. profesor mío de economía. Pavada de nombre, Sí, ¿no? impresionante. Dábamos clase en la Facultad de Derecho Sí. y después nos íbamos al Juan 23 en Mercedes y Tristán Narvaja y continuábamos las clases en el Juan 23. Williman era impresionante. ¿Qué decía Williman? Y Williman decía que para medir si una persona es rica o pobre entre muchos índices, primero hay que ver si la persona es capaz de generar riqueza. Si no es capaz de generar riqueza ni pobreza, no es rico ni pobre, porque es incapaz de generarla. Entonces el niño no es ni rico ni pobre, pero partamos de la base que hay pobreza infantil porque el niño vive en un hogar de pobres. Bien. Entonces, ¿cómo uno combate la pobreza infantil? Hay un combate, yo diría, serio, responsable, que ya hay informes del BPS, por ejemplo, los que tengo yo vienen del 2013, y la pobreza infantil se combate en Uruguay desde el 1944, cuando se inventó la asignación familiar. Entonces usted puede combatir la pobreza infantil dándole plata para que pasen por algunos pesos la línea que marca la pobreza de la no pobreza. Entonces te dice, bueno, si usted gana 21.000 pesos, es pobre, pero si gana 21.001, no es pobre. Entonces yo le voy a dar una plata porque usted llega a 21.001. Entonces en la línea, a ver si usted salió de la pobreza, porque esa es la pobreza por transferencia. Independientemente que acá la pobreza ha bajado sin que sea ganada por la inflación. Como la inflación baja, la pobreza también baja. Un efecto positivo y no querido, positivo. Pero la pobreza se combate, según nos enseñaba Williman y los que tratan seriamente el tema, se sale en una generación, es un largo plazo, Sí. y con más de 500 millones de dólares, que hay un informe de las Naciones Unidas que dice la pobreza infantil de Uruguay y la adolescencia se consigue en una generación porque hay que darle educación, salud. Es decir, no es que haya que regalarle, se la tienen que también ganar ellos, pero en el entendido que se la ganan. Salud, educación, contención, cuidado, seguridad social. Entonces, el combo va saliendo de la pobreza. Ahora este ministro anunció 30 sí. millones de dólares. Para acá quiero terminar con esto, Sí. para que vean lo grave que se dijo. A ver. Destinamos 30 millones de dólares, que es una estancia María Dolores. Sí. Y bajamos un 25% de la pobreza infantil. Y nos tenemos que detener ahí. Si el ministro socialista O'Donnell dice que con 30 millones de dólares baja un 25%, todos nosotros, y me incluyo, somos unos insensibles e inmorales. Claro. Porque con 120 millones se termina la pobreza infantil. Y es lo que es lo que tenemos que hacer como país. Claro, pero si usted con 30 baja un 25, Sí. ¿Por qué no con baja 60 todo? baja un Claro. 50, con 90 baja un 75 y con 120 baja el 100. Usá los 120. El Portland de ANCAP, 30 millones de dólares por año. Pierde. Usted cierra el Portland de ANCAP, que mantiene 200 sindicalistas, y tiene la pobreza infantil en un periodo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no es cierto. La pobreza infantil, el 25%, la van a bajar en el sentido del índice de la transferencia. Como gana 100 pesos más que la línea mínima, dejó de ser pobre. Pero todo lo otro le va a faltar. Esa persona va a seguir siendo pobre desde el punto de vista sociológico y antropológico. Y usted me dice, bueno, ¿y ustedes qué hicieron? Y bueno, tenemos el mismo vicio. Porque usted estaba en el gobierno, ¿no? Yo estaba en el gobierno. Sí. ¿Y por qué no hizo? Bueno, yo tengo que decir, los otros no sé qué dirán. Yo digo lo que yo vi. Que cuando uno proponía ir a eso, cerrar empresas públicas que dan pérdida y volcarlo ahí, empezar la generación, no lo logramos. La gente miraba para otro lado. Sí. Quería leerle esta noticia. Gobierno crea una asignación única para la infancia y la adolescencia. Habrá prestaciones de hasta 10.000 pesos. Es lo que decíamos recién. Claro. Al que ganaba 5 le van a dar 10. Vieron que la población se divide en 5 grupos de 20%. Sí. El primer 20, el segundo 20, el tercer 20, los famosos quintiles.
Entonces el que ganaba 5 le van a dar 10, el que ganaba 4 le van a dar 10, y después el que ganaba 3 le van a... O sea, el que ganaba no, al que se daba 3 le van a dar 6, etcétera, 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 para que con esa asignación que le van a dar pasen la línea de la pobreza. Claro, pero a lo que voy es... Se la dan a los padres, ¿no? Le dan a los padres que no sabemos qué hacen con ese dinero, Sí, totalmente. 10.000 pesos. Sí, A algunos presos los van a ayudar con 5.000 pesos. sí, Y a los jubilados les aumentan 213 pesos. sí, Cerrá. sí. Cerrá. Eso puede tener dos lecturas. Hacé como Bielsa. Sí, cerrá. Cerrá. Pero podemos tener una lectura de los presos, A ver. que tiene que ver con una obra de Víctor Hugo. Ujú. Y no Morales. No de Víctor Hugo. No sé. Vamos a asociar una obra de Víctor Hugo que no Sí. es Morales. Ajá. Eso es cierto. A los presos le dan 5.000 pesos, una boletera y un lugar donde vivir. Y un lugar donde Sí. vivir a los expresos. Exactamente. A los que salgan. No le dan una propiedad, pero tiene un sitio para vivir. ¿Y qué te parece? Claro. Mientras a los jubilados le damos 200 pesos, vivas donde vivas, Viva donde vivas. comas lo que comas, Sí, hagas lo que hagas, totalmente. habiendo tenido una conducta de trabajo durante toda la vida. Y por algo son jubilados. Eso habla más del gobierno Sí. que de los jubilados. Sí. Sí, totalmente. No sé cómo no les da la cara, ¿eh? ¿Cómo les da la cara En eso ahí? coincido. Sí. Pero hay que buscar un punto positivo. Porque nosotros somos objetivos. Sí. Siempre fuimos acá en esta mesa. Lo que está mal y lo que no está, no está. Bien. El libro Los Miserables de Víctor Sí. Hugo es un libro extraordinario. O sea, le digo a toda la gente, los miles que nos están escuchando, Sí. vamos a agrandarnos, Bien. que lean Los Miserables de Víctor Hugo. Habla de la Revolución Francesa, es una teoría política, es un libro de filosofía. Es grande, es largo, ¿eh? Es largo, sí. Es Le muy podemos largo. pedir a la inteligencia artificial que haga un resumen. Sí, Por algo se empieza, ¿eh? Bueno, Digo, pero- porque hay mucha gente que no lee claro. y va a mirar el libro gordo y dice, no, yo no me lo leeré. Bueno, Bueno, entonces, que vayan a la inteligencia artificial, porque también es una historia de amor sí. de entre dos jóvenes y de amor de un padre hacia una hija. Ujú. Bueno, y de la miseria, de ahí viene el nombre, los miserables, los olvidados por todo. Pero la inteligencia artificial no les va a decir lo que le vamos a decir nosotros acá. Entonces, que se arrimen al libro con la inteligencia y que tomen lo que tomamos acá. El libro empieza, y después lo uno con los presos, ¿no? Y ya son 19:01, que usted me dice, con el protagonista que es Jean Valjean, es el protagonista de Los Miserables. Ujú. Es un hombre pobre, absolutamente pobre, sano y honrado, que en la desesperación roba un pan de una ventana que la señora que lo cocinó lo puso para que se enfriara. Lo ponen preso en Francia, espantoso, y está años preso por robar un pan. Cuando lo liberan, sale pobre, absolutamente destruido desde el punto de vista emocional y moral, y va a una iglesia en París. Entra a la iglesia y el monseñor que lo recibe le dice, te doy una mano, vete a dormir a los establos. Ujú. Eso la inteligencia no se lo va a decir, pero eso lo decimos nosotros. El protagonista duerme en los establos y en la madrugada se levanta y entra a la nave de la basílica y queda deslumbrado con la riqueza que adorna el alajamiento de la iglesia. Ujú. Entonces roba un candelabro de plata maciza y se va. A las pocas cuadras de la basílica lo detiene la policía en la noche. Le revisan el bolso y le encuentran el candelabro. Entonces, en lugar de ir a la comisaría, entre comillas, lo llevan a la iglesia porque dijo, este robó en la iglesia. Entonces viene la basílica, despiertan al monseñor y le dicen, bueno, capturamos a esta persona que claramente robó porque esto solamente está acá. Ujú. Y el monseñor mira a la guardia del rey de Francia y lo mira a él y le dice, ¿y el otro candelabro de oro, por qué no te lo llevaste? Y se
según cuenta Víctor Hugo, una atmósfera espesa. Sí. Y dice, y la bandeja que dejaste en el altar también la tenías que llevar. Entonces, el sacerdote, el monseñor, recoge la bandeja, recoge el otro candelabro, se lo pone en la bolsa, y cuando le pone la bolsa lo agarra de la solapa y se lo trae casi que se pega cara con cara, según describe él. Y dice, la oportunidad que la vida no te dio, te la doy yo. Pero de aquí en más serás un hombre de fe y un hombre recto y derecho que harás mucho por tu vida. Y le dice, ¿tenemos un acuerdo? Y él le dice que sí con un gesto corporal, y el monseñor lo separa y le dice, libérenlo. Entonces, ante esa postura del monseñor, la policía se va. Ese candelabro y esa bandeja fue el origen de su riqueza, que terminó siendo alcalde de París, en el libro. Uh-huh. Entonces, vengamos a los presos de ahí, nuestros. En el Uruguay hay 17.000 presos, con prisión efectiva, y otro tanto con prisión domiciliaria. Uh-huh. Salen todos los días de la cárcel entre 60 y 70. Salen, cumplen su pena. Y el plan ese de los 5.000 pesos, la boletera y un lugar donde dormir, es para 300 presos, que van a ser preseleccionados, y es un experimento social que hace el Instituto de Rehabilitación. Entonces, en el gran número de miles y miles que entran y salen y que nadie los quiere, y que son lo peor que nos está pasando, y el mayor fracaso de este gobierno son esos. Los presos. Claro, hay 300 que pueden ser el Jean Valjean de Víctor Hugo, si se le da una oportunidad. Bueno, démosle 5.000 pesos por mes, un lugar donde dormir y una boletera, y un celular también le dan. Además, un celular prepago. Sí. Y bueno, de pronto alguno de esos recuperamos, y no va a terminar siendo alcalde de París, pero se endereza. Y está muy bien. Y a mí me parece que eso está bien. Yo estoy de acuerdo. Y hay que esperar a ver qué pasa. Lo que me hace ruido es lo otro. Es que le damos 5.000 pesos a un expreso. Está bien, para darle la oportunidad de su vida, entre otras cosas. Sí, claro. Que se le da también 10.000 pesos a padres que no sabemos qué van a hacer con ese dinero. Y que no se le pide contraprestación. Y que no se le pide contraprestación, que es de lo peor que puede suceder. Y a los jubilados... Sí, en eso coincidimos. 200 pesos. Sí, absolutamente. Y lo anuncian como un gran logro. Los miserables. Los miserables son los jubilados. 1 kilo de yerba. O sea que en el mes 7 van a poder comprar 1 kilo de yerba más que en el mes 6. Ese es el logro. Con la política de los jubilados. Una vergüenza. Como sociedad. Sí. Pero acuérdese lo que dijo el ministro Odone. ¿Qué dijo? Los adultos mayores no nos interesan. Los miserables. Los miserables. Totalmente. Vamos a hacer una pausa. Sí. Y nos vamos a ir con un tema que no quiero dejar pasar por alto. Luego de la pausa, Eduardo Luz nos va a decir si bajan los combustibles. ¡Pausa! 12 minutos van de las 7 de la tarde. No hay conteo, ya salimos. ¿Es el cumpleaños de su hija mañana? Mañana Julietita. Ajá. ¿Por qué le puso Julieta a su hija? Bueno, nosotros tenemos 3 hijos. Sí. Y resolvimos ponerle un solo nombre a cada uno. Bien. Julieta nos gustaba a los dos sin un origen válido. No hay un homenaje. No hay homenaje, no hay un homenaje a nadie. Mi abuela, una de mis abuelas era Julia. Bien. Tengo primas que son Julia. O sea que había cierta afinidad con el nombre. Julia, bien. Julieta. Para no repetir, Julieta. A mi hija primera, la mayor, le pusimos Sofía, que es una diosa griega que representa la sabiduría. Bien. No sé qué hicimos. Ahí está. Me acuerdo que Alicia, mi esposa, estaba embarazada. Y no sé dónde leímos que el bebé recibía
digamos, aspectos del mundo exterior. Es cierto, sí. Entonces teníamos un Chevette. Ujú. Yo también tuve mi primer auto, Bueno, un exacto. Chevette Rally del 81. Bueno, el nuestro era parecido, no sé si dice. Y íbamos por la carretera y eso y poníamos a Vivaldi, con la idea de que lo pudiera escuchar. Y obvio que lo ¿No? escuchan, obvio. Sí, claro. Bueno, Sofía por eso. Y cuando pasaron algunos años y apareció el tercer hijo, Sí, fuera de programa, pero con mucha alegría, sí. y nos dijeron que era varón, Ajá. y resolvíamos que no iba a haber un cuarto, Bien. a Alicia le gustaba Hernán y a mí Federico. Ujú. Entonces resolvimos ponerle 2 nombres, Hernán, Federico. Y los dos nos dieron. Federico yo le puse porque en toda mi familia hay siempre, el abuelo era Federico y mi abuelo le puso a sus hijos varones como segundo nombre Federico. Mi padre era Eduardo Federico, Alejandro Federico, Fernando Federico, siempre Federico es segundo nombre. Tengo primos que son Federico y entonces yo no podía salirme de esa tradición. Muy bien. Tenía que haber un Federico. Y por Muy eso bien. le puse los nombres. Muy bien. No homenajeó a nadie, ni un escritor, ni un deportista, No. ni un músico. No. ¿Usted le pusieron Eduardo por algo, por alguien en especial? Por mi padre. Por su padre. Que era Eduardo Federico. Eduardo Federico. Sí, Muy sí. bien. Siempre mantuvimos esa tradición que antes era más común, poner a los hijos el nombre de los padres o Sí, los sí. abuelos. Ujú. Pero no. En la religión judía Ujú. no se puede poner los nombres de los familiares que están vivos. Ah, No se puede repetir los nombres de los familiares vivos. O sea, Claro. el padre en la religión judía nunca va a poder ponerle su nombre a su hijo. si nosotros fuéramos judíos, yo no me podía llamar Eduardo, Por eso. porque mi padre estaba vivo. Mm. Capaz que es judío, ¿lo usted? Bueno, creo que No, no. revisó. No Tiene revisé. que revisar, ¿eh? A veces una letra cambia Sí, la etnia. es cierto, sí, sí. ¿Usted sabía que todos los apellidos que terminan en EZ son genealógicamente judíos? EZ. Ujú. Fernández, ¿sabe qué es la terminación EZ? No, Hijo de. hijo de. Fernández, hijo de Fernando. Sí. Martínez, hijo de Martín. Ujú. González, hijo de Gonzalo. ¿Qué tema eso? No, nosotros me quedé pensando que usted capaz es judío, como dijo, o tiene alguna beta. El único tema que un día se investigó, A ver. simplemente por curiosidad, era el apellido de mi abuela paterna, que vino también de Alemania, y el apellido es Weiss. Vais, listo. No, pero escúcheme. Listo. Ya está dentro, Luz. No, pero es la letra. Hacemos Shabbat el viernes. Bueno, toca aprender todo eso. Sí. Weiss es W-A-I-S, Ah, no. Vais. Listo, lo retiramos. que en alemán es blanco. ¿Es blanco? Significa blanco, color blanco. Ajá. Pero hay gente de la comunidad que es Weiss. Es Weiss, claro, pero Weiss Weiss. es de dudosa Weiss. procedencia, ¿eh? Y una vez que nos estuvimos buscando la genealogía por curiosidad, Sí, claro. este, Qué lindo conocer de dónde venimos, ¿eh? ahí quedó. Entonces yo dije, a pensar que una letra, Ujú. porque si fuera E, Claro. sería Weiss. Weiss. Weiss con una S o con 2 S, también cambia todo. Sí, sí, o SZ. SZ. Pero bueno, así que capaz que todos tenemos algún origen, Ok. si nos remontamos 1000 años. Nacimos, claro. Nacimos del mismo lugar Sí, todos capaz juntos. que sí. Sí. Lust, un día vamos a hablar ¿sabe de qué quiero hablar un día con usted? Ah, De la interpretación bíblica del Génesis. buenísimo. ¿Qué tema ese? Ah, Muy bueno. sí, sí. Hay de todo para hablar ahí, ¿eh? Ahí hay de todo. Ujú. Ahí empezó. Así, bueno. No, ¿Y cómo algunos terminamos? dicen. ¿Y cómo terminamos? Lust, quiero hablar de esto que es muy Sí. importante. ¿Perdón? Atención. Ursea Sí. publicó precios de referencia de combustibles para el mes de julio que arrancamos. Claro, mañana.
O sea que la URSEA, que es la unidad reguladora de servicios de energía y agua, informa que la nafta debe bajar 6 pesos. Excelente. Ahí tenemos una buena noticia. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la nafta va a bajar. La nafta va a bajar. Y bueno, sí, la URSEA es una institución que antes estaba en presidencia y ahora Sí, está afuera, Sí. que tiene como función, entre otras cosas, asesorar en los precios de energía y en los insumos. Uruguay compraba el barril de petróleo a $72 y en virtud de la guerra del estrecho de Hormuz se fue a 110. Y ahora el barril de petróleo está por debajo de 80. Si la explicación que dio el gobierno para subir los combustibles, como lo subió en altísimo porcentaje, era el precio del petróleo que Uruguay compraba, al derrumbarse el precio del petróleo, Ujú. el combustible tiene que bajar, porque cuando vayan a reponer, Sí. no sé si Uruguay tiene reservas de petróleo, pero si las tuviera, cuando las vaya a reponer, Ujú. va a comprar a $70 el barril. El gobierno definió, bajan el precio de los combustibles. Bueno, excelente. Una buena noticia. No sabía. ¿Cuándo fue eso? ¿Ahora? Acaba de caer la noticia. Bueno, La noticia tiene solo 6 minutos. El algo gobierno, positivo. atención, el gobierno definió el precio de los combustibles a partir de este miércoles 1 de julio. Nafta, gasoil y gas. Hay una reducción del 5% en la nafta super, 5% en el gasoil y 7.6% en el supergas. La nafta costará 88,67, el gasoil 58,68 y el supergas 93,56. Milagro. Eso es milagro. Eso es un milagro, sí. A ver, El 65%. no seamos boludos, ¿no? Si la URSEA dice que tendría que bajar la nafta y quedamos afuera del mundial y estos tipos no te bajan un peso, Sí. cerrá y hagamos, Es el fin. claro, hagamos elecciones anticipadas. Totalmente. Claro. Bueno, le vino bien la baja del barril, jugó a favor del progresismo. Qué increíble que dejamos este tema para el final y estamos dando una primicia Total. que la sacamos de la página de tele12.com de Telemundo. Baja en el precio de los combustibles. ¿Y en pesos cuánto es eso? En pesos, 4,67 la nafta. O sea, O sea, se están quedando con 1.30. 3,08 el gasoil. Bueno, se están quedando con una diferencia. Sí. El año pasado ganaron $90 millones por la diferencia de precio. ¿Y no la reparten con la gente? Qué lástima eso. Yo cuando sea presidente, Sí. ¿usted me va a acompañar o no? ¿Me va a acompañar? Claramente lo ¿Pero acompaño. me va a acompañar en la fórmula o no? Sí, sí, lo acompaño. Sí, sí, o sea, déjese de reunir. ¿Usted se está reuniendo con legisladores de todos los partidos? Me reúno. Sí. Tengo Déjese- arreglada. Déjese de reunir. Ya no me reúno más. O sea, La gente me pregunta por la fórmula. la fórmula, ¿cómo vamos a hacer? Y bueno, a mí me parece... Yo me tiro a presidente si quiere. Sí. Usted dice que, a ver, no hay nadie que sepa más de constitucional en este país que usted. Tengo un perfil más de vice que de presidente. Claro, porque además usted En es el un... Palacio Legislativo. Claro, es un tipo que de leyes sabe muchísimo, de constitución sabe muchísimo, y yo no lo pongo ahí como segundo, sino que usted es el número uno en su lugar. Claro, pero para ser presidente hay que tener una mentalidad ejecutiva, ¿Yo la tengo? que usted la tiene. Ok. Y yo más bien legislativa. Más bien legislativa. ¿Pues sabe qué voy a hacer? Con- Voy a renunciar. Asumo y renuncio al otro día para volver a la radio. Y yo ¿Tamales? sí. Va a ser- ¿Tamales? Está mal, sí. Va a ser lo que hizo Máximo Santos. ¿En serio ya lo hizo un Me asusto a veces. Sí. Para. Me asusto porque esto yo no lo leí nunca. O sea, me nace, me surge. Sí. Y me asusta que esto ya en la historia de nuestro país Sí. ya se vivió. ¿Cómo es? Máximo Santos fue peor. A ver. En Uruguay no hay reelección. No. Y las veces que se intentó fracasó. Sí.
Entonces, como Máximo Santos estaba en la presidencia y quería continuar, Sí. pero no se podía, Sí. se inventa un departamento. A ver. Se le saca territorio a varios departamentos y se inventa Flores. Ajá. Y se le pone Flores en honor a Venancio. Bien. Venancio Flores. Ujú. Que murió, que lo mataron acá en la Ciudad Vieja, que le atravesaron un carro con ladrillos en el carruaje de él y lo mataron. Hay elecciones y Máximo Santos se presenta, en aquellos años la Constitución decía que había un senador por departamento, entonces se presenta como candidato al Senado por Flores Ujú. y sale senador electo. Bien. El vicepresidente lo elegía el Senado, Ujú. entonces el Senado elige como vicepresidente a Santos. Sí. Y el presidente renuncia. Entonces Santos llega a la presidencia. Brillante. Sí, la verdad. O sea, Toda una maniobra. por algo me pasan estas ¿Qué le cosas. pasa? Entonces usted renuncia. Bueno, o sea, vamos a hacer así. A ver si está de acuerdo. Porque yo no le bajo, no soy un tipo que le baja No. la verticalidad, se lo propongo. Yo me tiro a la presidencia. Ujú. Ponemos un vicepresidente X, Sí, que lo vamos a elegir entre los dos, sí. y lo ponemos a usted como el primero dentro de la lista, que va a ser la más votada. Primer senador. Primer senador, perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a presidencia. Ujú. El vice, que no sabemos cuál es, después vemos, Hay que pensar eso. hay que pensarlo, Sí. y usted la lista del Senado más votada. Claro. Renuncio, asume este candidato a presidente, o sea, El a vice, suplente. el suplente, Que es el vice. es el vice, y usted asume como vicepresidente. Como vicepresidente al ser el primer senador de la lista más votada del Senado. ¿Está bien? Y llegó a la vicepresidencia. Pero estaría mejor A ver. que usted fuera presidente, que yo fuera vice, que no renunciara. Gente va a pensar que estamos en No, pedo. no, y que no renunciara. ¿Por qué va a renunciar? Porque quiero hacer la radio, tengo que seguir haciendo la Y radio. puede hacerla. No hay Como incompatibilidad. Tabaré Vázquez. No hay incompatibilidad. Tabaré Vázquez seguía Sí. atendiendo gente. Usted no puede tener un empleo público, Ah, pero una actividad privada puede. y la gente se va a bancar que yo, por ejemplo, sea el presidente y a las 2:30 me voy para la radio. Y bueno, eso después hacemos una encuesta. No hacemos ninguna encuesta. No. La gente se va a bancar, sí. La gente a las 7:30 vuelvo O sea, me voy 5 horas. y tiro hasta las 10. Claro. A ver qué hicieron. Pues yo voy a estar con dos. Yo voy a estar. Así, los voy a bichar a todos. Puede inaugurar una nueva forma de desempeñar la presidencia. Yo los consejos de ministros los voy a hacer a las 8 de la noche. La gente dice, Peti, ¿qué hace? 8 de la noche. Después que salga a la radio. Vengo de la radio, consejo de ministro. Y bueno, eso es cuestión de planteárselo. Ujú. Bueno, vamos a trabajar en eso. ¿Se podría trabajar en eso? Sí, claro que sí. Todavía falta. Todavía falta. Falta mucho. Falta. Pero, Pero no tiene ningún... Porque además la gente no va a votar al vice, vota al presidente. ¿y quiere que le diga algo? No voy a recorrer el país. No, se queda acá. Me quedo acá hablándole a todo el... Le estoy hablando a todo el país acá. Claro. ¿Para qué voy a gastar? Que el país me venga. me pierdo la camioneta. Ahorita sí. Pero la presidencia Qué tiene... boludo, me pierdo una camioneta. O sea, Carguán me va a dar una camioneta para la campaña. Le va a dar 2. Dos. Porque dio una... Sí, No, Carván le da una y el otro le rebaja. sí. ¿Sabe qué voy a hacer yo? Mm. Voy a hacer no voy a elegir una automotora. Le voy a dar chance a todas. Está bien. O sea, del Palacio Legislativo hasta Avenida del Libertador y Rondó, Sí. una. Me bajo de esa camioneta Sí, y me subo a otra de otra marca. claro. Y ahí voy a ganar 5 camionetas. O sea. Ahí tiene automotoras Claro, grandes. y Ahí. doy la vuelta y vuelvo al Parlamento en otras camionetas. O sea, voy bajando y subiendo de camioneta. Va. Eléctrica, todo lo que sea, no importa. Va a terminar con una automotora. Bueno, ¿sabe qué me dijeron el otro día? Me hizo acordar de algo. Mm. Que este gobierno es una automotora. Y puede ser. Porque habla ¿Por qué? del auto del presidente, Ujú.
del auto del Frente Amplio, Ujú. de las patrullas, Sí. o sea, todo puro auto. Siempre tiene que ver con los autos. Es una automotora esto. Y y después tiene que donar las camionetas. Por lo menos una tiene que donar. No la voy a donar. No la voy a donar. Yo le voy a aclarar a la gente que no voy a donar. Sí, lo tenía que donar porque la pagó. Claro, o sea, la pago yo. La presidencia tiene 111 autos. Sí. O sea que hay que Y pensar. compraron otro, Y 112 ahora tienen, Sí. porque compraron otro. ¿Cuál es el auto del presidente hoy? Es la camioneta que compraron. ¿Y cuál es? No se sabe. Yo yo me acuerdo, pero ¿Sí? no voy a decir la marca. Ah. Costó 65.000. Upa. No tiene matrícula. Y a los jubilados le subimos 200 pesos. No voy a cansarme de repetirlo. Sí, sí, claro. ¿No porque- tiene matrícula? Bueno, andaba sin matrícula. La matrícula es el número 1. Es una chapa que dice 1. Sí, claro. La de la presidenta del Senado es la número 2. Número 2 en la de matrícula. ¿Carolina? Sí. Carolina no aceptaría nunca tener una matrícula que diga número 2. Número 2. Diría 1B Uno o B, 1A. Uno prima. Es más, estoy seguro que si la matrícula Uno al del cuadrado. presidente dice 1, le cambió la chapa. Mm, Le cambió la chapa, ni se Gorsi ni se da cuenta. sí, por eso no tiene matrícula. Claro, por eso Carolina le robó la Sí, matrícula. claro. Estamos muy mal de la cabeza nosotros. Estamos, sí. Nos divertimos. Sí, claro que sí. Sí, ¿la gente ¿Nos se divierte vamos? con nosotros? Este es un programa informativo, Sí. Cultural, formativo formativo y divertido. y divertido. Y entretenido. Muy bien, todo termina en ido. Todo termina en Y hablando de ido, Es hora de irse. gracias a todos. Nos vamos. Hasta mañana, Luz. Bueno, hasta mañana. Que descanse. Muchas gracias. Que sueñe con los angelitos. Muy bien. ¿Le decía eso sus padres? ¿Le decían a usted? Sí. Que sueñen con los angelitos. Sueñen con los angelitos. Que para diablos ya estamos llenos.